Muy buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente estamos dando continuidad a este proyecto de administrando y ministrando cadetes. Gracias a Dios y por la grande oportunidad y el privilegio que para mí es razón de satisfacción de continuar en este proyecto para preparar corazones, preparar soldados espirituales y cadetes. Hoy vamos a desarrollar el tema Dios en la gramática. Antes de empezar con este tema, vamos a dirigirnos a Dios en una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, te queremos dar las gracias, Señor. Las muchas gracias te queremos dar, porque no hay a quien agradecer por esta vida que tenemos, por esta oportunidad de compartir tu palabra con tus criaturas. Aquellos hijos que están deseosos en conocer tu palabra, tienen deseo de ingerir ese agua espiritual, ese alimento, tal vez la leche espiritual o el alimento sólido. Para mí es un placer, bendito Dios, en ocuparme como portador de ese alimento espiritual tan necesario y tan importante en la vida del mundo, en la vida de tus criaturas. Señor, queremos de que en esta ocasión seas tú, bendito Padre, el que envíe tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos haga recordar los pasajes bíblicos y que nos ayude a entender, a pronunciar palabras que estén de acuerdo a tu voluntad. Y en los corazones de tus hijos que han de escuchar, que puedan entender, que puedan almacenar esas palabras tuyas en el corazón de ellos, para que ese corazón estén llenos, repletos de tu verdad, repletos de tu voluntad, repletos de tu palabra, para que en el momento adecuado y propicio sepan cómo hablar de tu verdad a aquellos que lo desconocen. Perdonen nuestras imperfecciones, bendito Dios, al igual como los pecados de nuestros hermanos, pecados ajenos a nosotros. Perdónanos, Señor, no nos tomes en cuenta. Tú conoces nuestra intención, es de servirte, amarte y respetar tu santa voluntad. En el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos tus bendiciones, pero también te damos las gracias. Amén. Para continuar con este tema, Dios en la gramática, uno puede hacer la interrogación, la pregunta: ¿qué está haciendo Dios en la gramática? Basando ese texto bíblico, allá en Mateo capítulo 5, allí en el versículo 18, Jesús, hablando de él mismo, que él no había venido para abrogar la ley, sino que vino para cumplirla. Eso dice en el versículo 17. En el versículo 18 dice: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Tal vez dentro de la gramática, dentro de la ortografía, que abarca en las palabras, en el lenguaje de los judíos, la J
y la tilde no tiene valor, porque no se puede leer. Es como en nosotros, en la lengua española, la letra H no se puede mencionar. Son letras indecibles. Pero lo quise titular de esta manera el tema Dios en la gramática, porque quiero abarcar en pocas palabras lo que es la gramática. Pero la gramática es un conjunto de normas que rige las escrituras para que se escriba de una manera correcta y que se pronuncie en la manera adecuada. Para eso, la gramática exige la ortografía, la intervención de la ortografía. Existen 3 géneros, 3 partes de la ortografía. Número 1, la ortografía puntual. Esto es de los signos, desde el punto y coma, interrogación, admiración, comillas, paréntesis, entre otros signos. Está también la ortografía acentual. Esto es para conocer los tipos de acento que debe de llevar cada palabra que nosotros pronunciamos. Dónde debe de llevar el acento y dónde no debe de llevar. También está la ortografía literal. Esto nos enseña dónde debe ser escrito las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Todos aquellos que conocen un poco de ortografía, bien saben que a principio de un texto debe de ser escrito con la letra mayúscula. Y después de un punto. También por los nombres propios, nombre de una persona, nombre de un país, nombre de un estado, nombre de un municipio. O también donde se hace mención de una palabra en específico. Tal vez de algún pronombre personal, tal vez de un título. Entonces, esas son las reglas que nos dice la ortografía. ¿Por qué quise abarcar desde allá? Porque en realidad hay una ignorancia. Acuérdese de lo que estamos viendo, que hay 3 sanciones para aquellos que por ignorancia de la palabra de Dios fueron destruidos, fueron echados del sacerdocio y abandonados sus hijos. Oseas 4:6. Dios, el Dios verdadero, dice Hebreos 11:6, porque es imposible acercarse a Dios a aquellos que no lo conocen. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. He allí la importancia, la necesidad de conocer a ese Dios. Ese Dios, de acuerdo a la ortografía, de acuerdo a la gramática, ese Dios debe ser escrito con la primera letra, con D mayúscula. Hay varias razones del por qué debe de ser escrito con la D mayúscula. Razón número 1, porque la ortografía lo avala. Razón número 2, por ser nombre propio. Y esto lo avalan los judíos que recibieron los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí. Esos 10 mandamientos, allí Dios decía que Él es el Dios
que sacó de la esclavitud en aquella tierra a los israelitas. Él es el Dios verdadero y no acepta ningún Dios con D minúscula delante de él. Entonces, es incorrecto escribir al Dios verdadero con una D minúscula, porque Él es el enemigo de nuestro Dios, al Dios escrito con una D minúscula. Y eso lo podemos encontrar allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, donde dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los hombres que no quieren buscar a Dios. Dios los ciega el entendimiento. El Dios de este siglo escrito con D minúscula, mientras que el Dios verdadero debe de ser escrito por la D mayúscula. Desde allá en Éxodo capítulo 20, allí en los versículos 2 y 3, dice: ninguna otra imagen vieron, no hay Dios fuera de mí, pero escrito con D minúscula. Éxodo capítulo 20, versículo 2 y 3. Cuando tengan la oportunidad, investiguen la diferencia. Pero también quiero hacer mención que los pronombres personales, porque Dios tiene pronombres personales. Y ese pronombre personal, Jehová Dios, Él es el Padre. Ahí está el pronombre personal, el Padre. Padre debe ser escrito con P mayúscula. No debe ser escrito con P minúscula. Debe ser escrito con P mayúscula. Hijo de Dios, tratándose de Jesucristo, debe ser escrito con H mayúscula y D minúscula. Hijo de Dios. Y no debe ser escrito con H minúscula y D minúscula o mayúscula. Debe ser escrito por H mayúscula y D mayúscula. También el pronombre del Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Consolador, debe de ser escrito también con letras mayúsculas. ¿Por qué quise hablar de este tema? Porque hay una traducción de la Biblia, que lo cual no quiero hacer mención, pero sí quiero aclarar que lo busquen. Hay una traducción de la Biblia, y por la ignorancia de la gente, porque ya nada más porque dice aquí la Santa Biblia, creen de que ya es palabra de Dios. Discúlpenme, hermanos, no es así. Porque hay una traducción que también dice Santa Biblia, pero es una Biblia apócrifa, es una Biblia falsa. Y hago mención así, no quiero callarme, porque de eso también nos van a pedir cuentas con nuestro Dios. Pero ustedes, cuando tengan la oportunidad y el privilegio de ver, o si tienen varias traducciones de la Biblia, chéquenlo, investiguen, averigüen, pues ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, dice Juan 5:39. Escudriñad. Hay que ser como los hermanos de Berea. Hechos capítulo 17, versículo 4 y 11. Ellos eran nobles. Cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica, en exponer la palabra de Dios, los de Tesalónica eran nobles.
al igual como los hermanos de Berea, eran nobles. Allí en ese texto bíblico de Hechos 17, versículos 4 y 11, dice: puesto que escudriñaban las Escrituras cada día para ver la realidad, que si el apóstol Pablo hablaba la verdad o hablaba mentira. Eso nosotros tenemos que hacer. Cuando tengan la oportunidad de investigar y de encontrar esa Biblia apócrifa, falsa, lo puedes identificar viéndolo, analizándolo al Evangelio de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. No se deje engañar nada más por un libro que dice también allí Santa Biblia, porque puede ser falsa, puede ser apócrifo. Cuando tengan la oportunidad en leerlo, o si lo tiene por ahí en la mano una Biblia de esos, investígalo. Mateo capítulo 4 de los versículos 1 hasta el versículo 11. Ahí te vas a dar cuenta, porque el Espíritu Santo debe ser escrito con E y S mayúscula, mientras que en esa traducción de esa Biblia, aquí tengo una Biblia de esas, el Espíritu Santo lo escribe con E minúscula y S minúscula. Una vez, una sola ocasión menciona Espíritu con E minúscula, cuando debe ser con E mayúscula. Pero eso sí, cuando se refiere del diablo, en esos 11 versículos menciona 4 veces la palabra diablo con D mayúscula, cuando debería de ser escrito con D minúscula. Una vez también menciona la palabra tentador. Ustedes conocen quién es el tentador, el diablo. Una vez también menciona en esos 11 versículos el tentador con T mayúscula, cuando debe ser escrito con T minúscula. Hijo de Dios. En esos 11 versículos menciona 2 veces la palabra Hijo de Dios, refiriéndose de Jesucristo, pero lo escribe Hijo con H minúscula. Hijo con H minúscula. Lo hace 2 veces en esos 11 versículos. Y también hace mención, menciona una ocasión, allí en esos 11 versículos, a Satanás con S mayúscula en vez de S minúscula. Eso de acuerdo a la gramática, de acuerdo a la ortografía, no es correcto. Pero lo hacen con la intención de humillar a Dios, humillar a Jesucristo, humillar al Espíritu Santo, porque no creen en Dios, aunque disfrazadamente dice que tal Biblia es la palabra de Dios, cuando el contenido de esa Biblia no es correcta. Por eso me di la tarea de hacer esta exposición después de haber investigado, como dice Lucas, con diligencia. Y este es el resultado. A Dios se le debe de escribir con esa D mayúscula, al Dios verdadero, por ser el Dios verdadero. También nosotros, porque a ese Dios le guardamos respeto. Y debe ser respetado. Debemos de guardar honor a ese Dios, por esa autoridad que Él tiene,
porque es el Dios verdadero, porque es el superior a todas las cosas, y por ser nuestro creador, el que nos hizo, el que nos sustenta, el que con su grande inteligencia nos ha creado y nos ha dado esposa, ha dado hijos y nos da la vida, nos da la salud, nos da de manera que nosotros tengamos satisfacción en esta vida. Por eso se le debe de respetar y debemos de escribir cuando tengamos la oportunidad de escribir en palabra, porque suena la D mayúscula con la D minúscula, suena igual, pero en los escritos debe ser escrito con la D mayúscula, porque con la D minúscula es el enemigo de Dios. Entonces, honremos, respetemos a nuestro Dios, adoremos a nuestro Dios, escribiendo con letra mayúscula la palabra Dios. Número 2. Después de haber hablado de acuerdo a la gramática y de la gramática a la ortografía, ahora quiero hablar de la misma gramática, pero ahora ya no de la ortografía, sino de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Cuando hablamos de teología, cuando hablamos de Dios, debemos de hablar de acuerdo a la hermenéutica. Cuando estudiamos de conocimiento secular, entonces debemos de hablar de literatura, que a fin de cuentas entre la literatura y la hermenéutica viene siendo algo similar. Solamente que hermenéutica es el arte de saber interpretar las palabras divinas, las palabras de nuestro Dios. Y en esa hermenéutica podemos hablar mucho, porque gracias a esa hermenéutica nosotros podemos dar interpretación correcta a las palabras bíblicas, a la palabra de Dios, porque en ellos, en la palabra de Dios vamos a encontrar lo que usted y yo ya lo conocemos. Hay parábolas, hay fábulas, está la enigma, está la alegoría, está las profecías, está la historia, está la paradoja, la metonimia, está la ironía, está la hipérbole, está la similitud, está la personificación, está también la atrástrofé, está la enigma. O también podemos decir, en vez de enigma podemos decir adivinanza. Hay poesía, hay versos, hay sinécdoque, un sinfín de lenguaje, figura literaria más bien dicho. Yo sé que ustedes conocen lo que es un verso, lo que es una rima, lo que es una fábula, una metáfora. Todo eso lo conocen. ¿Por qué? Porque dentro de la Biblia lo tiene y lo trae. Y en el epígrafe, allí dice de qué se va a tratar el tema. Pero, aún sin embargo, puedo decir que no conocen qué es un sinécdoque. Porque es allí el problema. Y precisamente quiero enseñar a estos futuros cadetes, porque lo queremos adiestrar.
queremos ministrar de la manera correcta estos cadetes, que es usted el que nos está mirando. La palabra Dios, esa que está escrita con D mayúscula, es una palabra sinécdoque. ¿Qué es una palabra sinécdoque? Una palabra sinécdoque es donde el escritor escribe una oración, una frase, con una sola palabra, refiriéndose de mucho, o viceversa, refiriéndose de mucho en una sola palabra. Puedo decir con toda la certeza que ustedes conocen un triángulo. Ahí está el singular. Un triángulo. Triángulo, tres ángulos. Tres ángulos. Tres ángulos. Tres, plural. Singular. Un triángulo. También, ya dentro de la Biblia, yo sé muy bien que ustedes son muy inteligentes y pueden entender a la perfección esta exposición. Lo podemos encontrar allí en Génesis capítulo 2, allí en el versículo 24. Génesis capítulo 2, allí en el versículo 24, refiriéndose a nuestro Padre Celestial cuando creó el hombre, también creó a la mujer, creó al varón, pero también creó la hembra. Y cuando fue presentado ambos y ante la presencia de nuestro Dios, Génesis capítulo 2, allí en el versículo 24, dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Es decir, entre el hombre y la mujer, dos personas conforman ahora una sola carne. Esto lo rectifica lo que es el texto de Efesios capítulo 5, versículo 31, cuando el apóstol Pablo hace una comparación entre una pareja y la iglesia. Dice Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, hombre y mujer, ya unidos, y los dos serán una sola carne. El hombre y la mujer juntos ya no son dos personas, ya viene siendo una, pero no una en cantidad, porque en cantidad son dos, una en unidad. Dice allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, allí en el versículo 17, quise que abarquemos este tema porque hay mucha confusión y por eso las tantas denominaciones que existen, las tantas divisiones religiosas que existen, porque desconocen la gramática.
Algunos los que conocen la gramática y la ortografía, pero no quieren ocupar. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. El apóstol Pablo dice, es más, empieza desde el versículo 16, hace una comparación. 1 Corintios 6, 16 dice, ¿o no sabéis? El que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando un hombre comete adulterio con una mujer, y si es ramera, con mucho más razón, pero ya uniéndose sus sentimientos y a la práctica, viene siendo una sola carne. Los dos vienen siendo una sola. Versículo 17. De esa manera dice, pero el que se une al Señor, una persona, el que llega a creer en Cristo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no son dos espíritus, ya viene siendo un solo espíritu, de plural a singular. Dos espíritus en un solo, gracias a la unidad. Podemos citar otro texto bíblico, un texto tan conocido, Mateo capítulo 28, allí en el versículo 19. Mateo capítulo 28, allí en el versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí la frase nombre, no dice nombres, plural. La palabra nombre también es singular, para referirse a los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten, aprovechando de una vez la oportunidad, dice Padre con P mayúscula, Hijo con H mayúscula y Espíritu Santo con letras mayúsculas. Son tres personas: Jehová Dios Padre, Jesús Hijo de Dios y el Consolador, que es el Espíritu Santo. Allá en Juan capítulo 10 versículo 30, allí en Juan capítulo 10 versículo 30, también la Biblia nos avala de que son tres. Juan capítulo 10, allí en el versículo 30. Dice así: yo, refiriéndose de Jesús, yo y el Padre, uno somos. Yo, persona número uno, Jesús, yo. Y él, número dos, y él, número dos, Padre, uno somos. Obvio. Si nos referimos matemáticamente, son dos, el Hijo y el Padre. Pero si referimos teológicamente, 1 más 1 es igual a 1. 1 en unidad, pero teológicamente, matemáticamente, 1 más 1 es igual a 2. Teológicamente,
el Padre y el Hijo, uno somos plural, no es singular. Uno sí es singular, pero somos ya es plural. Anoten los textos bíblicos donde se refiere más a pluralidad y en singular. 1 Corintios capítulo 8. Allí en el versículo 6, allí dice, porque para nosotros existe un solo Dios, el Padre y el Hijo. Es un solo Dios, el Padre y el Hijo. De igual manera también habla en Gálatas capítulo 3, allí en el versículo 28. Habla también de las tres personas en una sola deidad, en una sola unidad, lo que comúnmente se conoce, aunque no dice la Biblia, no menciona la Biblia la palabra Trinidad, pero bíblicamente eso significa tres en uno. Tres en uno. Y esto me hace recordar más lo que dice primera carta de Juan en el capítulo 5, allí en el versículo 7. Primera de Juan, allí en el capítulo 5, allí en el versículo 7. Dice así. Primera carta de Juan, capítulo 5, allí en el versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. 2 puntos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. 2 puntos. Número 1, el Padre. Número 2, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, el Verbo es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y luego dice, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, de la divinidad de Dios. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una unidad. Y luego dice el versículo 8, refiriéndose nuevamente de una palabra sinécdoque. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son? El Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Es decir, y estos tres concuerdan, quiere decir, y es sinónimo, que estos tres también son uno. Es allí la palabra sinécdoque. Entonces, Jehová Dios Padre, Jehová Dios Hijo y Jehová Dios Espíritu Santo son tres personas divinas. El Padre tiene su función, el Hijo tiene su función, el Espíritu Santo tiene su función. Cada uno de ellos tiene su papel, tiene su responsabilidad, para no decir cada uno de ellos tiene sus diferentes bendiciones.
tiene sus diferentes bendiciones. Las bendiciones del Padre, eso es lo que todo el mundo lo tiene. Muchas casas, mucho dinero, muchos carros, muchos ranchos, muchos quién sabe qué tantos. Pero las bendiciones de Cristo, ese no todo lo tiene. Aunque también proviene del Padre. Juan capítulo 3, versículo 16 lo confirma. Porque de tal manera amó Dios, refiriéndose del Padre. Amó al Padre. El amor de Dios llegó en el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las bendiciones espirituales, eso solamente llega del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Versículo tan conocido. Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, decía nuestro Señor Jesucristo. Así que hay muchos pasajes bíblicos donde habla de palabras sinécdoques. De palabras sinécdoques. Es decir, de muchas cosas dicho en una sola. Otro ejemplo tan vulgar. Una familia. Una familia no quiere decir una persona. Porque una persona es una persona. Pero una familia no es una persona. Una familia es por lo menos 3. Papá, mamá e hijo o hijos. Porque si fueran 2, ya no sería. Pues sí, son una familia, pero más que nada es una pareja. Es una pareja por ser nada más 2. Papá, hombre y mujer. Una pareja. Pero ya teniendo un hijo, ya es una familia. Una. De cantidad 1. Familia. Plural. Una familia. Esa es una palabra sinécdoque. Esas palabras están aquí en la Biblia. Pero si no nos ponemos a investigar, nunca vamos a llegar a tal conocimiento. Simplemente por decir Dios no significa que estamos adorando al Dios verdadero. Ese es el problema que había allá en Atenas, allá en esa ciudad, cuna del deporte. En Atenas adoraban a un Dios desconocido. Hechos capítulo 17, por ahí en el versículo 20 al 24, ahí lo dice, búsquenlo. Adoraban a un Dios desconocido. Tienen la intención, pues tienen la disposición en adorar a un Dios, pero a un Dios desconocido, a un Dios escrito con D minúscula. Adoraban un Dios, sí adoraban un Dios, pero un Dios desconocido con D minúscula. Tenemos que amar al Dios verdadero escrito con la D mayúscula. Nuestro Señor Jesucristo y el Padre, Jehová Dios Padre, y el Consolador que es el Espíritu Santo. Entre esas 3 personas. Son personas porque es uno de los atributos, es una de las cualidades, es una de las características
de esas personas divinas. Así como nosotros somos personas físicas, ellos son personas divinas, pero con las mismas cualidades. Solamente que hay una diferencia, que las cualidades de ese Dios son cualidades eternas. Primeramente, Dios, me comprometo que no sé cuándo, pero vayamos a estudiar ese tema, los atributos de Dios. Él es santo, Él es perfecto y contiene la perfecta perfección. Él es omnipotente, todo lo puede. Él es omnipresente, donde quiera está, como hombre está presente. Es omnisciente, como hombre todo lo siente. Nuestro Señor Jesucristo, como tercer punto, quiero abarcar estos 15 minutos que me sobran. Quiero abarcar un poquito referente a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es un Dios. Y lo dijo personalmente el Padre. Si vayamos allá en la carta a los Hebreos capítulo 1, allí el Padre hace mención que su Hijo Jesucristo es un Dios, y no como muchos lo afirman, que Jesucristo es un ángel. No es cierto. La Biblia lo dice, lo avala y lo acredita, que Cristo, Hebreos capítulo 1, versículo 4, dice así: hecho tanto superior, refiriéndose de Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quiénes? Que los ángeles. Hecho superior, dice el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios el Padre. Dijo Dios jamás, refiriéndose a los ángeles. Sin embargo, de Jesucristo dijo: mi hijo eres tú. Mi hijo con H mayúscula, eres tú. Y esto lo dijo en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió como forma corporal de paloma, y una voz del cielo se oyó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí nuevamente el Padre hace mención de su Hijo como superior a los ángeles. Luego, más adelante, dice en el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, primogénito con P mayúscula, por ser el principado, el primer lugar. Cuando introdujo en el mundo, dice, hace la invitación al Padre: adórenle. Todos los ángeles de Dios, adórenle a mi Hijo. Dice en el versículo 8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. La eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre, hablando de su Hijo, dice: tu trono, oh Dios. El mismo Padre reconoce a su Hijo Jesucristo como Dios por el siglo de los siglos. Y
Más adelante, en el versículo 13, nuevamente nuestro Padre dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo Dios dijo a los ángeles, mi hijo eres tú? ¿Cuándo Dios dijo a los ángeles, he aquí a mi trono? No, es lo contrario. Los ángeles son servidores de aquellos que han de heredar la vida eterna. Dice el versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi derecha. Nuestro Padre Celestial invita a su Hijo Jesucristo, siéntate a mi derecha. Cuando Él había dicho, a nadie le daré mi trono, porque ese trono está reservado para su Hijo. Y ese Hijo tiene esa cualidad de ser Dios escrito con D mayúscula. Esa traducción que me refiero de Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11. Entonces, ¿por qué lo dice? Hablando y refiriéndose de Jesucristo como Hijo, lo escribe con H minúscula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el espíritu del anticristo. Eso ya lo venía diciendo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no es inferior, porque esa misma secta que trae esa Biblia dice que Jesucristo es un Dios, sí, pero es un Dios inferior, es un Dios escrito con D minúscula. Y citan un pasaje bíblico en Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Isaías capítulo 43. Allí en el versículo 10 dice así. Dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, dice Jehová Dios. Allí trae punto y coma, un cambio de tema refiriéndose al mismo. Antes de mí, dice Jehová Dios, antes de mí, dijo Jehová Dios, no fue formado Dios con D minúscula. No fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ni pasado, ni presente, ni futuro habrá un Dios con D minúscula. No hay. Entonces, ¿por qué dicen que Jesucristo es Dios pero inferior? Dios que merece ser escrito con un D, con una D minúscula, precisamente porque es contra Cristo, anticristo. No sé cuándo, pero si el Señor me permite, vamos a desarrollar más de este tema, hablando de la superioridad de Jesucristo, que en lo cual tenemos que adorar. Juan capítulo 5 para terminar. Juan capítulo 5. Allí en el versículo 23. Juan capítulo 5. Allí en el versículo 23
Y este versículo lo escribió el apóstol Juan. Juan capítulo 5, en el versículo 23, dice así: dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tenemos la obligación, el privilegio, que ante los ojos de Dios y los oídos de Dios llegue como satisfactoriamente la adoración del Padre, Jehová Dios el Padre, escrito con D mayúscula, pero también al Hijo, a ese mismo nivel, a ese mismo grado, a ese mismo honor, a ese mismo respeto, a ese mismo amor debemos de adorar al Padre, como debemos de adorar al Hijo. El tiempo se me ha acabado, si no les podría demostrar. De esa manera también debemos de adorar al Espíritu Santo, porque los tres conforman un solo Dios. Cuando usted, amigo, hermano, que me está mirando, tienen a este mismo Dios con cada uno de sus bendiciones, tendrás una paz, una tranquilidad, y vas a tener deseos de seguir viviendo, porque has encontrado el propósito de tu vida, el propósito de Dios. Tendrás una vida lleno de satisfacción, lleno de amor. Hago la invitación de una manera patente para todos aquellos que me están mirando mediante esa transmisión de Facebook y también de YouTube, para que nos siga y comparta nuestras páginas mediante Facebook y YouTube. Nos puede encontrar como Adiestrando, Ministrando Cadetes, porque esa es nuestra intención. Ese es el proyecto. Allí en YouTube tienen el privilegio y la oportunidad de regalarnos un like y suscribirse. Y actúa la campanita de notificación para que en todas nuestras transmisiones lleguen de una manera oportuna. Y así de esa manera, ustedes el día de mañana va a estar documentado vuestra vida ante el mundo que nos espera. Porque el mundo quiere paz, quiere tranquilidad, quiere ese bienestar, quiere esa seguridad, quiere tener una vida satisfactoria, lleno de amor, lleno de la gracia de nuestro Dios, esperando que Dios los siga bendiciendo. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre nuestro, hoy que me has dado la oportunidad y este privilegio de depositar tu palabra, espero que esas palabras que tú me diste, bendito Dios, y que tú hablaste por medio de mis labios, haya llegado en los corazones de tus hijos y de tus criaturas, para que te conozcan que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el Dios de la gloria, que tú eres el creador del universo y de nuestras vidas, que tú eres el dador de la vida, de todas las cosas, aquellas que las vemos y aquellos que no las vemos. Esperando, bendito Dios, que por medio de este proyecto de ministrando cadetes, muchas personas llegan al conocimiento de la verdad, y así un día lleguemos ante tu presencia y que nos diga:
venid benditos de mi Padre, como decía nuestro Señor Jesucristo, a heredar la morada eterna, la morada celestial. Esperando, bendito Dios, que nos siga bendiciendo y que nos dé momentos de felicidad, perdonando también nuestras imperfecciones, nuestros pecados. En el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos tus bendiciones, pero también te damos las gracias. Amén.